Hola, bienvenidos nuevamente a La Verdad Presente. Estamos hablando de la familia y los desafíos de nuestros tiempos. Hoy seguiremos profundizando un poco más sobre el rol de la mujer en el matrimonio. Pablo, bienvenido. Hola Lina, ¿cómo has estado? Muy bien, contenta de que sigamos ahondando en este tema. Bueno, el Señor nos ayude como lo ha venido haciendo y sí, son temas muy importantes. Sí, así es. Pablo, la semana pasada estuvimos hablando de la importancia que tiene el rol de la mujer en el matrimonio. Y estuvimos hablando como esto es un tema del diseño de Dios, de complemento, cómo la mujer complementa al hombre. Y también cómo esto pues ayuda a formar el carácter de Cristo en cada uno, que es el propósito central al final, ¿verdad? Y veíamos cómo algunos pensamientos de la época han puesto en riesgo el rol de la mujer, ¿verdad? Pero estábamos como anotando que esto era apenas una introducción a el rol de la mujer. Entonces la primera pregunta que te hago es, ¿de qué vamos a hablar hoy respecto a este tema, enmarcado en este tema? Nuestra intención es comenzar a edificar pues en la mente de nuestras hermanas aquellos asuntos principales que la economía de Dios habla en relación al rol de la mujer. En la palabra tenemos muchos asuntos, pero hay asuntos específicos para la mujer y especialmente la mujer en su hogar. Entonces hoy esa es nuestra propuesta, comenzar a mostrar cuáles son aquellos asuntos y comenzar a desarrollarlos ya en detalle. Hay un pasaje ahí en Romanos 12:2 que nosotros la vez pasada citábamos que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces lo que queremos es esto, edificar aquellos aspectos de la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta en la mente de nuestras hermanas. Y esto es muy importante que nuestras hermanas edifiquen en su mente y en su corazón aquellos aspectos de la voluntad de Dios que son directamente relacionados a los roles que ella tiene. Nosotros podríamos llamar eso como fundamentos o columnas o como metas específicas en la fe cristiana. Una persona decía que un cristiano que no tiene un propósito claro es un cristiano que, a pesar de que pueda ser muy diligente y muy esforzado, cuando él salga, si no él no tiene un lugar específico a donde llegar, va a terminar haciendo nada. Entonces es como un barco que está en el mar a la deriva y sin un punto al cual él debe llegar. Entonces nuestras hermanas deben tener conciencia que la palabra nos habla de aspectos específicos que llamaremos metas o columnas de la vida espiritual de la mujer, en las cuales ellas deben entrar y trabajar y orar a Dios y pedirle a Dios que les ayude en aquellas áreas. La vez pasada hablamos que uno de los problemas que hay es que hay ignorancia, pero Pablo dice: no seas insensatos, sino entendidos en cuál es la buena voluntad del Señor. Entonces lo que queremos hacer es dar como por la palabra para que nuestras hermanas tengan entendimiento de aquello que Dios las ha llamado a vivir y hacer. Bueno, entonces cuéntanos cuáles serían esos aspectos principales o fundamentos que la mujer debe tener en cuenta en su rol dentro del matrimonio. Sí, hay un pasaje ahí en Proverbios 9 que dice que la sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. Y el capítulo se llama La sabiduría, o bueno, lo titula Reina Valera, la sabiduría y la mujer insensata. Entonces ese pasaje me pareció muy interesante porque nos muestra la sabiduría edificando su casa, pero ella habla de 7 columnas que tiene que labrar. Y en el Nuevo Testamento encontramos un pasaje paralelo que ya lo hemos citado la vez pasada, donde como que se nos muestran cuáles son las columnas que la mujer debe labrar. Entonces el pasaje es Tito 2:3, que dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y aquí en el verso 4 comenzamos a ver cuáles son las columnas que deben labrar las mujeres, o a las cuales se les debe enseñar a las mujeres, las mayores a las más jóvenes. Y dice: que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, primer columna, y a sus hijos, segunda columna, a ser prudentes, tercer columna, castas, cuarta columna, cuidadosas de su casa, quinta columna, buenas, sexta columna, sujetas a sus maridos, séptima columna, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces esta lista que nos da Tito 2 nos muestra aquellos 7 aspectos principales que están relacionados con la mujer y su rol en el hogar. Te las vuelvo a enumerar como para tenerlas presentes.
amar a sus maridos, amar a sus hijos, ser prudentes, ser castas, ser cuidadosas de su casa, ser buenas y ser sujetas a sus maridos. Entonces son aquellos aspectos que la economía de Dios nos muestra que se le debe enseñar a las mujeres para que ellas labren aquellos aspectos en su vida espiritual, en su vida de piedad. Cuando hablas de labrar, recuerdo ese versículo que está creo que en Juan 14:28, en donde se habla que se hace cuentas antes de edificar una torre. Sí. Pareciera como que las mujeres tienen que hacer cuentas de los fundamentos antes de entrar al matrimonio. Sí, si o quieres, en el matrimonio. Sí, si quieres lo podemos leer. El pasaje ya lo habíamos citado en algunos de los programas anteriores, como el creyente es llamado a de verdad, antes de edificar un asunto, hacer cuentas. Y en este tema lo que queremos es que nuestras hermanas tengan en cuenta estos aspectos en su vida espiritual y en su relación con el Señor y pues en su matrimonio. Dice Lucas 14:28, hablando el Señor Jesús: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Y en el verso 33 al final dice: así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Entonces, por el contexto estamos viendo que no es un asunto de familia, el contexto es seguir a Cristo. Y lo que Cristo está enseñando con esta parábola es que hay un costo por seguirlo a Él. Y el costo delante lo muestra, que era dejar a papá, dejar a mamá, dejar las cosas que amamos para amarlo a Él primero. Entonces, ¿qué es lo que muestra el pasaje? Que para ser discípulos de Cristo, Él nos muestra un precio que hay que pagar. Pero ahora le vamos a enseñar a las mujeres que son discípulas de Cristo a algo que tienen que vivir. Y pues es lógico que para que ellas puedan vivir eso tienen que pagar un precio. Como todos los discípulos, solo que hoy vamos a hablar específicamente en qué áreas de su vida espiritual, especialmente las del hogar, ella es llamada a pagar un precio para ser una buena esposa, para amar a su marido, para amar a sus hijos, para ser decorosa, modesta. Entonces, todos aquellos aspectos nos muestran. Lo interesante es hacer cálculo. A veces el Señor, generalmente, bueno, yo he tenido esa experiencia, o tuve esa experiencia cuando era mucho más joven, que antes de servirle al Señor, el Señor permitió que yo leyera la biografía de muchos hermanos. Y yo veía lo que vivían los hermanos, las pruebas que tenían los hermanos, los desafíos que ellos vivían. Y ahora cuando yo me miro, muchas de esas cosas que leí por la palabra y por la vida de los hermanos, como que las estoy viviendo. Yo he entendido últimamente que antes de que yo pues comenzar a vivir ciertas cosas, como que el Señor me permitió como que hacer cálculo y cuentas de lo que muchos hombres de Dios han tenido que vivir para ciertas cosas. Sí. Entonces, ¿por qué uso ese ejemplo? Porque es muy difícil para una mujer llegar a una situación y llegar a tener una responsabilidad en su hogar y unas demandas de Dios cuando ella no, en su mente no ha entendido los asuntos. Claro. Entonces, la idea es poder darles a nuestras hermanas con el amor del Señor y con todo temor delante de Él, para que ellas entiendan, para que ellas calculen, para que ellas asuman el rol que Dios les ha dado, pero de la manera correcta. Entonces a veces el Señor nos permite antes de comenzar a edificar hacer ese cálculo. Algunas pues ya están con sus hogares, otras se están preparando, pero para todas va a ser muy bueno que nos sentemos con ellas y hagamos cuentas de lo que cuesta el matrimonio, de lo que cuesta el hogar, de lo que cuesta ser esposa, ¿sí? No va a suceder lo que dice el mismo Señor en el pasaje, no va a hacer que se casen, muchas veces se frustren o muchas veces pierdan su hogar por ser malas mujeres. Porque es muy triste que llegue a suceder que nuestros enemigos se pongan delante de nosotros y digan como el del hombre de la torre: comenzó a edificar y no pudo. Y algo que es precioso y que trae honra a la mujer, porque el matrimonio trae honra a la buena mujer, pues llegue a ser una vergüenza para alguna mujer en el camino, ¿no? Entonces, nuestro deseo es evitarle a la mujer y a los hogares de nuestros hermanos pues tragedias como las que existen hoy en día en abundancia. Entonces, por eso es muy bueno que comencemos a tratar estos asuntos. Sí, finalmente el matrimonio hace parte de la formación del carácter de Cristo, tanto en hombre como mujer, y me parece que es una muestra de fidelidad del Señor cuando quiere alumbrar antes de, o cuando quiere alumbrar ya cuando se está en el matrimonio, para que sea conforme a su voluntad. Al final lo que veo
de todos estos temas, Pablo, cuando lo mencionas, es que el Señor alumbra no para atemorizar, sino para mostrar el modelo que trae bendición. Sí, amén. Amén. Cuando, aún el mismo pasaje, cuando dice que haga cuentas y mirar si puede, ese claro si puede no se refiere a algo en nosotros mismos, porque el Señor mismo nos dijo que alejados de Él nada podemos hacer. O sea, ese sí puede con Cristo, claro. Porque definitivamente, como lo dijimos al comienzo, el matrimonio es para discípulos. Una persona que no tenga una verdadera relación con Cristo y no tenga ese deseo de seguirle y esté viviendo esa realidad, esto que hablamos es supremamente imposible, muy costoso para una persona en su vida natural, pero para la que está unida a Cristo, para la mujer que tiene temor de Cristo, como decíamos la vez pasada, es el camino de todos los discípulos, solo que enfocado pues a ser piadoso, como leíamos la vez pasada, con los nuestros primeramente. Bueno, vamos a hacer un primer corte, pero recuerden que pueden enviar sus dudas y preguntas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. Ya volvemos. Na presença de milhares de anjos, Jesús aquí. Pablo, ya conociendo esos objetivos o metas que una mujer se debe trazar en torno a seguir a Cristo y específicamente en su matrimonio, ¿cuál de esos 7 fundamentos o 7 columnas vamos a tratar hoy? Bueno, y haciendo honor al pasaje, vamos a comenzar con el primero que Pablo menciona, que es que hay que enseñarle a las mujeres a amar a sus maridos. Entonces, hoy vamos a hablar específicamente del amor de la esposa hacia su marido, como una mujer virtuosa. Es curioso que, bueno, porque hay otros pasajes que lo mencionan, nosotros lo decíamos la vez pasada, que generalmente cuando hablamos a los matrimonios, al varón se le habla amar a ella, y a la mujer se le habla someterse. Sí. Pero en este pasaje Pablo pone el sometimiento como el último aspecto que debe tener la mujer hacia su esposo, y el primero que pone es el amor. Entonces como que Pablo nos cambia el asunto, porque casi nos enseña que la mujer debe amar a su esposo. Alguna vez escuchaba a un predicador que generalmente es que se sobreentiende que la mujer es más fácil amar, pero cuando uno mira en la práctica no necesariamente es así. Sí. Entonces hoy viendo este asunto realmente sentí que vamos a enfocarnos en eso, en honor al pasaje, y porque es un asunto muy importante en el rol que tiene la mujer hacia su marido. Ella debe ser una mujer que ame a su esposo, porque aún las otras cosas que vamos a hablar, si ella no las hace por amor o siendo motivada por el amor mismo, mucho de lo otro que hablemos no va a tener mucho valor. Primera de Corintios dice que puede haber una persona, te lo leo textualmente, dice: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Entonces Pablo nos dice que yo puedo hacer muchas cosas. Imagínate, hablar en lenguas, una persona que entienda todos los misterios de la fe. Eso ni Pablo, ni los grandes apóstoles, pero si no puede amar, nada es. Entonces nos está mostrando que el amor es un asunto muy fundamental en todos los aspectos de la vida cristiana, y en este aspecto del rol de la mujer es el primero que la Escritura menciona. Entonces la mujer virtuosa de piedad se debe caracterizar porque ella tiene un amor abundante, genuino de Cristo hacia su esposo. Esa palabra que Pablo usa ahí en el griego, nada soy, es oudeis, que significa algo estimado en nada, algo que no sirve para nada o algo que no tiene ningún valor. Entonces, bajo el texto y bajo lo que estamos diciendo, una mujer que no ama a su esposo es una mujer que no sirve para nada, que es estimada en nada y que no tiene ningún valor. Entonces, el asunto es muy serio. Esa misma palabra que Pablo usa ahí en 1 Corintios 13 la usa en el capítulo 8, en el verso 4, hablando de los ídolos. Te la leo. Dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Entonces ese nada es lo mismo que el pasaje del capítulo 13, nada soy. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Así como un ídolo nada es delante del Dios verdadero, asimismo una mujer que no tiene amor nada es delante de la piedad y a los ojos de Dios. Podríamos decir que los ídolos son demonios engañando a los hombres sobre la verdadera adoración.
Y podríamos decir que una mujer que no ama a un hombre, a su esposo primeramente, es como una persona que tiene una máscara suplantando la verdadera piedad. Aunque eduque a sus hijos, aunque sea casta, aunque sea decorosa, aunque sea sujeta a su marido, pero si ella no lo ama, dice la Biblia, de nada sirve. Es un antitestimonio. Profesa piedad, pero si no ama a su esposo, no la vive. Entonces hay que enseñarle a las hermanas porque eso muchas veces es ignorado. Y muchas veces nos encontramos aún hablándole a parejas que a ella hay que someterse y ella aprende a someterse, pero con disgusto, mostrándole su insatisfacción y mostrando que en su corazón no tiene aprecio hacia el hombre que se está sometiendo. Entonces es un asunto muy importante. Yo quiero contarte un poco algo de mi testimonio. Cuando yo era incrédulo, porque yo siento que como que refleja un poco lo que quiero decir. Yo era muy mujeriego, en el mundo era terrible y tuve muchísimas relaciones de muchos colores. A veces tenía 2 o 3 relaciones al tiempo porque era sin Cristo. Pero algo que pasó cuando yo me convierto y conozco a mi esposa, que yo notaba que la mujer del mundo, a pesar de que, bueno, de muchos colores, porque de muchos colores, yo conocí muchas personas de muchos colores, de alguna manera lo que caracterizaba a la mujer era que ella siempre buscaba algo para ella, que la satisfaciera a ella. Siempre, como que la impresión que yo siempre tuve de las mujeres del mundo era que giraban en torno a ellas mismas, ¿sí? Entonces el color diferente que cambió cuando encontré a mi esposa fue que encontré una mujer que comenzó a mostrarme un amor hacia mí que yo no había visto en las otras mujeres nunca. Y su amor, su cuidado, sus atenciones, cuando yo me enfermaba, cuando me veía algo de la ropa dañado, cuando me veía triste, o sea, como que pasé de ver a muchas mujeres girando en torno a ellas mismas, porque aún en las relaciones era lo que buscaban, a ver a una mujer que me amaba con tal amor y con tal intención. Eso para mí fue un descubrimiento. Algo muy precioso, conocí el amor con ella, no solo que llegué a amar a una mujer verdaderamente, sino que veía que una mujer me amaba como nunca lo había visto, y eso para mí eso fue algo increíble. Y definitivamente eso no es solo en el noviazgo, sino yo puedo decir que tal vez habrán mujeres mucho más físicamente, mucho más bonitas, porque siempre o más inteligentes, pero yo siempre que pienso en mi hogar, yo pienso que nunca voy a encontrar una mujer que me ame como me ama mi esposa. Y para mí eso es algo precioso. Tal vez sí habrán momentos difíciles en el hogar, en el matrimonio, pero algo precioso que yo encontré en mi esposa y que me ha atado fuertemente a ella ha sido el amor que ella ha tenido hacia mí. Entonces yo, viendo este pasaje, eso es un asunto que las hermanas mayores deben enseñar a las más jóvenes: a amar a sus esposos, a respetarlos, a tratarlos honorablemente, a mostrarles con sus detalles en cada momento de su vida que ellos son importantes para ella. Es algo que debemos enseñar, es el primer atributo que encontramos en la palabra, porque la mujer puede ser diaconisa, puede servir en la iglesia, puede ser misionera para el mundo, pero si no ama a su esposo, que es su prójimo más cercano, nada es, de nada sirve. Entonces hay que enseñar este aspecto que es muy importante en la fe. Pablo, estas son palabras muy fuertes, pero sí, usualmente son poco escuchadas. Y quisiera que siguieras profundizando un poco más sobre este tema, porque probablemente se haya en muchos hogares o muchas situaciones de mujeres en donde digamos que su amor está más centrado en lo que reciben que en lo que dan. Y al ver que esto es un tema fundamental de la palabra, creo que es importante resaltarlo, porque es como un espejo que ayuda a hacer volver a la mujer al corazón de Dios, que es más de dar que de recibir. Sí. Imagínate que una vez yo escuché el ejemplo que daba un hermano, y él hablaba con su esposa, y su esposa le decía que ella había encontrado una mujer muy sabia en la iglesia, entonces que ella iba constantemente a pedirle consejo a ella, y un día su esposo la acompañó. Entonces al llegar a la casa de esta mujer, el esposo de la hermana joven se dio cuenta cómo esta mujer, aunque sí era muy sabia y muy entendida, trataba muy déspotamente a su esposo. Entonces él cuenta que después de que salieron de ese lugar, le dijo: mi amor, no quiero que vuelvas a esa casa. Y ella le dijo: ¿pero por qué? Dijo: ella puede saber todo lo que quiera, ella puede entender todas las cosas que quiera,
pero la manera como ella trata a su esposo nos muestra que es una mujer muy mala. No quiero un ejemplo de ese para ti, ni traigas a mis hijas a este lugar. Entonces, eso muestra cuán importante es y cuánto se debe notar el amor de una mujer hacia su esposo, y las demás personas lo deben percibir. Hay un pasaje ahí en Mateo 5 que nos habla de la sal. Nosotros como creyentes debemos ser la sal del mundo. Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y otra vez nos volvemos a lo de 1 Corintios 13. No sirve para nada. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la sal tiene dos principales usos que nos sirven para entender el asunto que Dios está hablando. En el mundo antiguo se usaba la sal como un conservante, aún hoy en día. Entonces, un alimento, para que el alimento no se corrompiera fácilmente, no se dañara, se le echaba sal. Entonces, ¿qué nos muestra este pasaje? Si decimos que la sal es Cristo mismo, y la sal en nosotros es Cristo mismo, y la expresión de Cristo, pues deberíamos decir que el amor es Cristo en nosotros, o el Espíritu Santo produce amor en nosotros, trae el amor de Dios para que lo expresemos. Entonces, ¿qué pasa con un creyente, en este caso una mujer, que se hace insípida, que pierde su sabor? Entonces, lo que estamos diciendo con la sal es que si la sal es para conservar, lo que conserva una familia y no permite que esa familia se desintegre, se corrompa o se dañe, es el amor. En todas las relaciones, comenzando, como ya lo hemos estudiado, desde el varón hacia ella, de ella hacia él y de ellos hacia los hijos. Pero en el momento que una mujer pierde ese sabor, ese conservante de amor hacia su esposo, eso dice ahí la palabra, no sirve para nada. Y la otra enseñanza que tenemos con la sal es el sabor, ¿sí? La sal tiene como objetivo darle sabor a las cosas. Una comida, tú la puedes ver y puede ser el plato más delicioso con los ingredientes más deliciosos, pero si no tiene sal, no sabe para nada. Entonces, una mujer en el hogar que no tiene amor es una mujer que hace el hogar algo insípido, y no solo insípido, sino amargo. Mira que la Biblia habla de que la mujer hace de su hombre un hombre famoso en las puertas. Es el lenguaje de Proverbios. Pero yo he entrado a casas donde la mujer es una mala mujer, y en vez de su esposo ser ese hombre que se sienta a la puerta, es un hombre que parece un niño asustado. O sea, como una mujer hace que su esposo emane luz, o lo opaca con un mal carácter, con una mala relación. Entonces, en ese sentido, la mujer es la sal de la casa. Su amor, su vida le va a dar un color especial a su casa. O lo puede hacer algo muy rico, muy agradable, muy conservado, o puede hacer de su hogar algo que se está pudriendo y darle un sabor insípido, o malo, o desagradable. Entonces, debemos enseñar a nuestras hermanas que no pueden perder la sal, y la sal es el amor para sus esposos, amar a sus esposos, y bueno, en muchos otros, amar a sus hijos, respetar a sus esposos, pero lo primero es el amor. Si no tenemos amor, las otras cosas que hablemos no son necesarias, no son buenas, desvinculadas del amor. Entonces, esta primera cualidad como que está ligada a todas las cosas. El pasaje de Mateo termina diciendo: no sirve más para nada, sino que para ser echada fuera y hollada por los hombres. Es posible que Cristo tenga en mente una costumbre que había en las sinagogas cuando él habla esta cosa, y la costumbre era que cuando un judío apostataba de su fe pero se arrepentía y volvía a la sinagoga, se le pedía al judío que se sentara fuera de la sinagoga y que le dijera a los que entraran que lo pisotearan porque él había perdido la sal. Y parece ser que algunas iglesias en el tiempo primitivo acostumbraron a adoptar esta costumbre. Entonces, ¿qué deberíamos decirle a una mujer que no ama a su esposo? Que se pare de la puerta de la congregación, que le grite a los hermanos que la pisen porque ella ha perdido la sal. Porque ese es su principal deber en el rol del hogar, que ella debe amar a su marido. Es un asunto supremamente importante. Pablo, esto suena muy loable, pero yo creo que pueden haber hermanas que están diciendo, bueno, pero es que Pablo David no conoce a mi marido. Hablemos de la aplicación de este tema. ¿Esto solamente se aplica para mujeres que están casadas con hombres cristianos? ¿Y hay alguna excepción para mujeres que están casadas con incrédulos? No, en este asunto es
es un asunto aplicable en todos los casos. La única manera que pudiéramos decir que no se puede aplicar a la vida de una mujer es que no sea creyente, pero tiene que ver con la mujer y no con el marido. Porque muchas veces cuando estamos hablando, como que la objeción es que sí, bueno, no solo que mi esposo es incrédulo, sino que tal vez el hermano Pablo ahí no sabe cómo es mi esposo, aunque él es creyente, no es el hombre que... Pero cuando miramos los pasajes, el mandamiento no viene con condicionales, sino aún encontramos que hay mandamientos para la mujer en relación a su esposo aún siendo incrédulo. Por ejemplo, 1 de Pedro 3:1 dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Y uno diría, bueno, a los que son creyentes, pero el mismo pasaje dice: para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces ahí se nos muestra que el mandamiento es para todas, y las que tienen un marido incrédulo, eso puede hacer que ellas ganen a su marido por medio de su conducta y por medio de su sumisión a él. Y claro, en amor. Entonces es increíble ver. Una vez yo escuchaba a una hermana que llegaba a contarme que había tenido una discusión con su esposo, que le había terminado diciendo que él era un demonio incrédulo y que se iba a perder en el infierno. Y yo le decía, hermana, pero usted le estaba predicando el evangelio con esas palabras. Y yo, ese hombre nunca se va a convertir. Sí. Porque las palabras no ganan, y menos de una mujer a un hombre no ganan su corazón así. La Biblia nos muestra que ella gana su corazón amándolo, respetándolo y manifestándose decorosamente delante de él. Entonces, en este asunto no hay acepción. Todas las mujeres cristianas casadas son llamadas a amar a sus maridos, independientemente de la clase de marido que tengan. El asunto es tal que nosotros hemos tratado casos muy serios. Imagínate que en última la consejería es como diciéndole a la hermana, bueno, hermana, tienes libertad para irte a vivir a tu familia, sepárate un tiempo de tu hombre, porque a veces está en riesgo ella, a veces está en riesgo sus hijos, o sea, situaciones así, o sea, que ya son extremas. Pero así como le decimos, bueno, hermana, tienes licencia, porque 1 Corintios da cierta licencia en algunos casos, le decimos, hermana, tú te vas y puedes estar con tu familia un tiempo, a ver si de pronto él cambia y deja eso que está haciendo. Pero aunque te vayas, el mandamiento de Dios es amarlo. Y aun yéndote de tu casa debes mostrarle amor, porque Dios te ha mandado a amar. O sea, ningún caso nos da la autoridad a nosotros de decirle a una mujer que actúe contrariamente al mandamiento bíblico. Entonces, así el hombre fuera el peor de los desgraciados, la Biblia le enseña a los discípulos de Cristo: amad a vuestros enemigos, orad por ellos, pagadles con buenas obras. Entonces, aun si la mujer tuviera el esposo más terrible, el mandamiento de Dios para ella como una mujer piadosa, que tiene como obligación mostrar a Cristo en su hogar, es amarlo. Amarlo. Entonces, ese es el mandamiento, no hay excepción. El hermano John MacArthur dice unas palabras tratando el pasaje de 1 Timoteo 2. Él dice: este mandamiento es directo y no ambiguo. No hay condiciones o excepciones. Esto no es simplemente que amar a sus esposos sea una virtud, sino que no amarlos es un pecado. Es un mandamiento. Entonces, así mismo lo debemos enseñar a nuestras hermanas. Más adelante imagino que vas a decirnos cómo hacer que ese corazón endurecido de algunas mujeres que de pronto nos están oyendo hoy pueda volver al Señor y pueda sentir ese amor de Dios hacia su esposo. Sí, ahorita vamos a tratar algunas cosas y pues como cada característica que entremos a tratar de ella está muy relacionada, entonces no solo ahorita sino en los siguientes programas vamos a enseñar a la mujer cómo amar en muchas maneras a su marido. Okay. No se vayan, vamos a seguir hablando de este tema. Recuerde que pueden enviar sus dudas o preguntas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. Ya volvemos. Na presença de milhares de anjos, eis-nos aqui.
Pablo, ¿cuáles pueden ser algunas de las razones por las cuales la mujer no está labrando esta columna de amor hacia su esposo en el hogar? Sabes que a veces cuando los hermanos comienzan a tratar esto, comienzan a ver el asunto muy como desde la psicología. Pues fue que ella vivió esto, fue que ella le pasó esto, o él le hizo esto. Pero cuando uno mira la palabra, el problema no está en las circunstancias, aunque hayamos vivido, sino en la condición que está en el corazón, como tú lo decías. Es una condición de corazón. Lo primero, como ya lo hemos venido diciendo muchas veces, es que muchas veces las personas no conocen a Dios. Aún hay personas que van a una iglesia cristiana, profesan una religión, practican un culto y realmente no han conocido a Dios, ni su amor, ni a Cristo, ni la salvación. Entonces puede ser que le estamos pidiendo a un lobo que se comporte como oveja sin haberse convertido todavía en oveja. O sea, que no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y hay muchos pasajes, por lo menos yo voy a mencionarte una lista de pasajes en Primera de Juan, que nos hablan de como sentencias a personas que profesan de alguna manera el seguir a Dios, pero no aman a su prójimo. Y en este caso, pues el prójimo más cercano de la mujer es su esposo. Claro. Es que si no ama a su esposo... Y es que es tremendo, hay mujeres que respetan a sus pastores, respetan a sus padres, respetan a sus jefes en la oficina, y cuando llegan su actitud con su esposo es como si fuera quién sabe quién. Entonces tenemos unos balances terribles y totalmente contrarios a la palabra de Dios. Por ejemplo, Juan dice, si ella no ama a su esposo y dice que es cristiana, es una mentirosa. Dice así 1 Juan, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Además, Juan no solo dice que es mentiroso, dice que es mentirosa. Además dice que está en tinieblas, que esas tinieblas han cegado sus ojos y por causa de la ceguera de sus ojos no sabe a dónde va, ¿sí? O sea, como que no entiende el objetivo y la misma tiniebla ha nublado el rumbo que debía tener. Él dice, 1 Juan 2:11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. También Juan dice más adelante que una persona o una mujer, todo lo estamos aplicando a la mujer porque estamos tratando así, sí. Una mujer que no ama a su esposo no es hija de Dios y por ende es hija del diablo. Así lo dice. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. También ahí en el verso 15 dice que es una asesina. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y es muy verdad, es muy cierto. Como yo te decía la vez pasada, una mujer como puede edificar su casa la puede destruir. Y lo mismo, una mujer como puede causarle muchas bendiciones a un hombre, lo puede matar. Una mala mujer que no ame a un hombre, lo destruye totalmente. Si yo te hiciera una lista de los hermanos que conozco en la fe, que nosotros hemos pastoreado, que tienen un espíritu de ruina a su alrededor, de destrucción, yo te podría decir que la gran característica muchas veces es que tienen una mala mujer al lado. Es un asunto terrible. Entonces es un asunto muy importante que una mujer en tinieblas no puede amar. Lo único que trae a su alrededor es muerte. Entonces el primer asunto es que puede que sea una persona que no es hija de Dios, no tiene la vida eterna, no tiene el Espíritu Santo y no puede amar a su esposo. Y el segundo asunto puede ser que es cristiana, pero no ha cultivado su vida espiritual adecuadamente. Porque también cuando no hay una buena enseñanza y una buena vida cristiana, pues aún teniendo el amor del Espíritu Santo no lo expresamos. Pablo, Gálatas 6, habla de que el primer fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente es amor. Pablo en Romanos 8 dice que el ocuparse de las cosas del Espíritu es vida y es paz. Entonces puede ser que es una persona cristiana pero no está sembrando para el Espíritu, no está ocupándose en las cosas, no está pensando. Entonces la pregunta es, bueno, entonces ¿cómo se puede cultivar una buena vida cristiana de tal manera que yo pueda dar ese fruto? Un día Jesús le dio unas palabras tremendas a Pedro cuando él no podía orar. Jesús le dijo ahí en Mateo 26:41, le dijo a Pedro y a los discípulos que estaban con él: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
Entonces, de alguna manera, andar en el Espíritu, Cristo nos lo resume en este pasaje, es velar y orar. Entonces, una mujer cristiana que no tiene una buena vida de oración es una mujer cristiana que no tiene la suficiente realidad espiritual para amar a nadie, mucho menos a su esposo. ¿Por qué? Porque si hay algo precioso y útil en la vida de oración, es que en la medida que yo me vuelvo a Dios, Dios me llena interiormente y su vida comienza a saciarme de tal manera, a abundar de tal manera que yo puedo amar a mi prójimo. Yo a veces yo pienso que tenemos la experiencia, yo a veces estoy como muy fastidiado con todo a mi alrededor y mi esposa me dice, vaya ore, y de verdad salgo así y cuando vuelvo otro, porque la oración, el pasar tiempo a solas con Dios constantemente, aún en el mismo día, hace que nuestra vida sea muy diferente, y es una de las mejores maneras de cultivar una vida en el Espíritu. Porque yo ahí encuentro amor, gozo, paz, vida, de tal manera que cuando vuelvo a las relaciones interpersonales que Dios ha puesto en mi vida, puedo expresarla. Entonces muchas veces la falta de amor en una vida de una mujer habla de falta de relación con Dios. Porque Dios es amor, y si yo estoy andando con Él, cuando yo llego a los míos, yo debo expresar lo que es la sal de Dios, la luz de Dios. Entonces muchas veces las mujeres fracasan en estos aspectos porque han fracasado en otros que son muy importantes, como la vida de oración. También el pasaje no solo dice que oremos, sino que también velemos, y especialmente lo que pasa en nosotros. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, o en el caso de la hermana, la hermana debe tener un examen constante de lo que pasa en su interior hacia su marido, y debe examinar cuánto de luz hay o cuánto de tinieblas quiere surgir, y debe ponerle límite a eso, límite a sus pensamientos, límite a las disposiciones que hay en su corazón, porque el asunto es de corazón. Una vez yo hablaba con unas hermanas y me decían, hermanito, es que usted no sabe, pero aquí somos santanderianas, porque se tiene fama de que esas regiones las mujeres son bravas. Entonces yo le decía, eso no es ser de santanderiano, eso es una cuestión de corazón. La dureza, la necedad, la falta de carácter es un asunto de corazón. Y muchas veces nosotros tenemos una inclinación natural a hacer ciertas cosas sobre las cuales debemos vigilar y no darle lugar, porque si yo le doy lugar a eso va a causar mucho daño. Entonces, velar de que no suceda en mí ¿qué? Lo que dice Gálatas, pero en los frutos de la carne, que no haya en mi corazón ira, contienda, enemistad, contienda, disensión. Cuando yo veo que mi corazón se está inclinando hacia eso, y especialmente hacia mi esposo, cuando en el caso de la hermana, ella debe sentir una alarma y un temor a Dios, porque esa es la carne en su más horrible expresión, con la persona que menos debería expresarlo. Entonces ella debe examinar esos pensamientos, las situaciones que le causen a ella en su corazón. Ella debe tener mucho cuidado con ella misma para no darle lugar a su carne. Entonces ella debe estar volviendo a Dios, clamando a Dios, y cuando eso surja, lo mejor que ella puede hacer es darle la espalda a la situación y vaya a orar y primero esté en paz con Dios para que todo lo pueda tratar de una manera correcta, porque es pecado cuando ella le da lugar a su carne y muestra falta de amor o de respeto hacia su marido. Es pecado, la Biblia lo considera pecado en los puntos más altos, y yo quiero resaltarlo bastante, porque hay veces nosotros tenemos una medida de la piedad. Entonces, si yo soporto al hermano de afuera y soy paciente con el hermanito que tal vez es necio, entonces yo soy un buen cristiano, pero con mi esposo me desfogo, exploto. Como que no veo tan mal explotar con mi esposo como explotar con los de afuera. Pero la Biblia llama que al que debería amar primeramente es a él. Entonces yo debo tener mucho cuidado, vigilancia en cuanto a eso, pero no solo en cuanto a eso. Gálatas habla de cuestiones de adulterio, fornicación, porque puede estar el caso de que una mujer esté perdiendo el amor hacia su esposo porque está sintiendo atracción hacia otro hombre. Entonces ella debe vigilar todo aquello que consideremos por la palabra o por Gálatas 5 una zorra, porque todo lo que es de la carne es una zorra que puede dañar la viña. Entonces, todo lo que dañe mi vida espiritual, mi corazón en relación a mi esposo, yo debo vigilar y mantenerme constantemente en una actitud de oración.
pensando lo bueno, pensando que lo amo a Él, no por lo que Él es, sino porque Él representa a Cristo. Y Cristo me ha mandado a amarlo a Él como lo amo a Él mismo. Así es. Entonces hay que tener, son consejos que nos da la palabra misma, ¿no? Andar en el Espíritu. Porque de esa manera yo cultivo una buena vida cristiana que seguramente tendrá unos frutos muy, muy puros y muy de Cristo en mi hogar. Hablando de consejos, ¿algún consejo adicional para terminar el programa del día de hoy? Sí, leía a algún hermano que decía, hablándole a las mujeres sobre esto, hagan de esto un acto de adoración. Nosotros tenemos muchos actos de adoración, pues la misma alabanza en la congregación, la oración, la vida íntima, pero cuando yo entiendo qué es la voluntad de Dios, para mí debería ser un deleite hacerlo. Los mandamientos de Dios deben ser una alegría. Entonces, porque no puede salir una mujer pensando, oh, y ahora me toca amar, sino que haga de esto una meta en la cual ella se agrade y que lo haga como un culto a Dios. El salmista decía, ahí en el Salmo 119, verso 34, decía, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Entonces ese es el corazón de una mujer que comienza a entender qué es lo que Dios desea para su vida, y ella dice, dame entendimiento, Señor, pero para cumplirlo de todo corazón. Entonces que busquen hacer de esto un acto de adoración a Dios, que cuando ellas amen a esos hombres, no importa lo que sean esos hombres, ellas puedan hacerlo como si estuvieran dando gloria a Dios. Ese es el verdadero culto a Dios, cuando la piedad llega a los aspectos principales de nuestra vida, especialmente a nuestros hogares. Y lo otro es que oren a Dios, aquellas que sienten que están fallando, porque a veces la palabra comienza a despertar la conciencia, que oren a Dios que las perdone, pero que les conceda por medio de obras prácticas comenzar a enmendar sus pasos, porque la Biblia habla así del amor, dice que no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Entonces el verdadero amor, especialmente de la mujer hacia Él, va a estar basado en hechos. Entonces hay que comenzar a sembrar en las buenas obras y ocuparse en ellas. Entonces hay algunas hermanas que dicen, hermano, ¿cuál será mi ministerio? Y ya son casadas. Y le dije, a la luz de lo que estamos diciendo hoy, tu ministerio es hacer feliz a tu esposo y amarlo de la mejor manera, buscar el gozo de él y que él se sienta satisfecho y alegre contigo. No importa lo demás. Si tú eres una buena esposa, una buena mujer en el hogar, vas a ser una mujer de virtud que va a poder enseñar a muchas y que va a ser de ejemplo a muchas. ¿Qué nos tienes de recomendar para el día de hoy? Bueno, y quiero recomendar el testimonio de una familia, de un pastor que vivió una situación muy difícil. Él se llama Jaime y ella Liliana García. Ellos son los fundadores de un ministerio de restauración familiar. El ministerio se llama como la cabaña de Canaán en español. Sí, en inglés creo que se llama Canaan Homestead. Ellos. El testimonio de ellos es tremendo porque el hombre le fue infiel a ella, siendo pastor. Se metió con una hermana, abandonó su hogar, buscó el divorcio, y esta hermana en medio de su crisis terrible comienza a orarle al Señor, y ella dice que cuando ella comenzó a buscar al Señor, en medio de la situación comenzó a sentir un amor incalculable por su esposo, y ese amor la sostuvo en toda la prueba y bueno, les dio la victoria porque el Señor restauró el hogar. Ese testimonio es muy precioso, muy edificante para las hermanas. Entonces está en la página de Tesoros Cristianos, se llama Matrimonio Restaurado, creo, y también lo pueden encontrar en YouTube, es muy famoso, pero es muy precioso y nos muestra cómo una mujer puede amar al esposo tomada de la mano de Cristo por encima de las circunstancias que han vivido. Precioso. Al final ese es el objetivo, ¿no? Sí. Acercarnos siempre al Señor. Amén. Esperamos que esto haya sido de mucha edificación. Paulo, gracias a ti por alumbrarnos con la luz de la palabra y esperamos que esto haga volver a muchas al camino del Señor. Sí, ese es nuestro deseo. Y lo decimos con mucho amor, pero también con mucha autoridad, porque no estamos hablando nosotros en lo que nosotros queremos o lo que dice la gente, sino como dando honor al programa, según la verdad presente, lo que Dios quiere para nuestras hermanos. Entonces esperamos que caiga en buena tierra. Amén. Y dé mucho fruto. Amén. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. Amén. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden escribir a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. Esperamos que haya sido de mucha luz para ustedes. Dios los bendiga. Chao.